Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Les doy la más cordial bienvenida a Salud y Deporte. Gracias a quienes nos sintonizan en su televisor por Canal 14, en internet por mxplay.tv y Canal 14.tv. También agradecemos a quienes nos envían sus comentarios en nuestras redes sociales, @soy Jorge Rubio P y en @Canal 14. El tema de hoy, deporte trans. Un tema que ha tomado mucha fuerza en los últimos años, pero que no es algo nuevo. Durante mucho tiempo ha existido el debate sobre si un atleta trans tiene ventaja física sobre una persona que no es trans. Diferentes estudios han mostrado datos que llevaron al Comité Olímpico Internacional a permitir que los atletas trans compitieran por primera vez en los Juegos Olímpicos. Esto fue en Tokio 2020, el año pasado. Una de las principales luchas a lo largo de la historia ha sido la igualdad entre hombres y mujeres, y en el deporte cada vez se va ganando mayor terreno, pero no es la única lucha. Hay otras, como la lucha de aquellas personas que tienen una identidad o expresión de género distinta al sexo con el que nacieron. Hoy en Salud y Deporte hablaremos sobre la postura de algunos y algunas atletas trans y qué nos dice la genética sobre el cuerpo humano. De esta forma arrancamos y hoy me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Alejandra del Pilar Reyes. Ella es médico, especialista en genética médica. Actualmente labora en el Hospital Infantil de México, así como en el Hudson Institute. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí. Gracias, y nosotros muy felices de que nos acompañes aquí en el estudio. Y también nos acompaña Sofía Figueroa. Ella es una chica transexual, estilista de profesión y jugadora amateur de fútbol, quien por algún momento tuvo que dejar algo que le gustaba tanto como jugar al fútbol por insultos dentro y fuera de la cancha, y hoy nos va a compartir su historia. ¿Cómo estás, Sofía? Qué gusto tenerte aquí. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Feliz también de estar aquí. Nosotros muy felices de que estés aquí con nosotros también. Y Ricardo del Real, atleta olímpico, quien compitió como Mónica. Hoy Ricardo no pudo estar con nosotros, pero a lo largo del programa les estaremos compartiendo un poco de su testimonio que amablemente nos compartió hace algunos días. Y vamos a arrancar, como siempre, con una pregunta de nuestro público. Hola, soy Sofía Montes de Oca y mi pregunta es, ¿qué es una persona trans? Desde el punto de vista médico, quiero verlo desde dos puntos de vista distintos. ¿Qué es una persona trans, Alejandra? Así es, una persona trans es aquella persona que no se identifica con el sexo que generalmente le fue asignado o que expresa su identidad sexual de manera diferente a ese sexo que se le fue asignado durante el nacimiento. Es decir, nació y de nacimiento ven que nace con una vagina y dicen es mujer. Así es. Nace con un pene y unos testículos, es hombre. Entonces, cuando crecen, pues no se identifican con el sexo que les dieron a nacer. Es decir, en el papelito que puso el doctor o la doctora, dijeron, yo no soy eso que tú estás diciendo porque yo me siento de esta manera. Así es. Desde tu punto de vista, Sofía, ¿cómo puedes definir a una persona trans? Pues yo te podría dar mi experiencia. Una persona trans somos personas que nacimos con un cuerpo que no es afín a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a nuestra identidad de género. Y sobre la marcha, sobre el camino, vamos descubriendo pues de truquitos, de hormonas, acercándonos a doctores, a personas que ya están hechas, y tomamos su experiencia y en base a eso vamos buscando la manera de que nuestro cuerpo tenga una armonía con nuestra mente y con lo que queremos expresar ante la sociedad. ¿Tú en qué momento notaste que no estabas a gusto con el sexo que se te había asignado, por llamarlo de alguna forma, y que tú querías ser Sofía? En el momento en que era mucho mi inclinación hacia las cosas femeninas, estar mucho en compañía de mi mamá, de sus cosas, de sus joyas, de su maquillaje, de su ropa, de sus tacones. En el momento en de que uno como niño crece con esa inocencia de que quizás algún día el cuerpo va a cambiar o la circunstancia va a cambiar, y te vas dando cuenta que no es así. Entonces buscas la manera de cómo empatar tu cuerpo con tu mente y con tus deseos. Hay mucha gente que en ese camino se pierde y finalmente busca otra salida o se va por situaciones que terminan destruyendo su vida o afectando sus propósitos. Cuando eras muy pequeña, que empezaste a notar esto, ¿qué te decían en tu casa
¿Tienes hermanos? Sí. ¿Cómo se ha conformado tu familia? ¿Y cómo fue ese proceso de crecimiento en donde tú claramente no te sentías identificado? Fue muy complicado porque crecí con puros hermanos varones. Somos 4, prácticamente crecí con 2. Después de mucho tiempo mi mamá se embarazó y tuvo a mi hermano el más chico. Y fue algo muy curioso porque tengo como 2 etapas. La etapa que crecí con mis hermanos, el mayor y el menor, pero con ellos nunca hubo ningún problema. Nunca tuvo que explicarles, ellos se daban cuenta. De hecho, precisamente practicaba el deporte con ellos. Tuve que abandonarlo porque mi hermano, el más grande, se peleaba con los chicos que me atacaban, que me ofendían, que percibían también que yo era diferente. Y casi siempre se terminaba en peleas. Entonces, por eso también ya decidí no participar en el fútbol y eso, porque pues mi pobre hermano era el que siempre se tenía que sacar la cara por mí y defenderme. Y el más chico como que era más neutral, como que él no tenía problemas con esa situación. Y el menor de todo, pues ya creció con la imagen de Sofía. Digo, no quiero entrar mucho en esos comentarios que te hacían, pero seguramente es algo que sigue pasando. ¿Te aleja esto del deporte? Y afortunadamente tú lo retomas, pero te pudo haber llevado por un camino pues bastante complicado si tal vez no hubieras tenido el apoyo de tus hermanos y tu familia, ¿no? Sí, pero principalmente, mira, en un inicio la familia se opone, está mucho el estigma del qué dirán, de que esto no es correcto, de que vamos a hacer lo posible para que tengas una vida normal o que permanezcas en el anonimato. La situación fue de que cuando iba a cumplir 18 años me tuve que cortar el pelo, yo ya había avanzado en mi transición. Entonces entré en una depresión muy, muy grande, así a punto de intentar el suicidio y todo eso, porque no me sentía que la gente me entendiera y me sentía como una marciana en otro planeta. O sea, todo era diferente a lo que yo pretendía que iba a ser mi mundo. Entonces, después de esa transición tan fuerte que tuve de, digamos, retroceder mis pasos, todo lo que yo había avanzado, es como retomo lo de ser trans, ser egoísta, ser yo misma y seguir con mi cambio, con mi transición. Ese fue el punto de partida que me empujó y me orilló a tomar el rumbo de mi vida. Y con el tiempo fue como entendí que había muchas personas como yo y después fue cuando me incorporé al deporte. Y que creo que a veces vemos las redes sociales como algo muy negativo, pero también tiene estas partes positivas, ¿no? Claro. Que encuentras muchos grupos, y lo comentábamos hace un momento Alejandra y yo, que te abren un poco más el panorama y que pueden decir, ok, no estoy solo, no estoy sola, porque no solamente me está pasando a mí, le está pasando a muchas otras personas. Y también comentábamos que es muy probable que una persona trans tal vez haya nacido bajo alguna condición. Y esta condición es solamente un pequeño porcentaje de la población. Háblanos justamente de esta condición cuando se nace, pues llamémoslo, sin género. Así es. Bueno, dentro de las muchas condiciones genéticas que existen, las diferencias del desarrollo sexual. Estos son un grupo de pacientes que durante el proceso de desarrollo sexual que se lleva a cabo cuando mamá está embarazada, algo ocurre que este proceso se da de manera diferente. Y en ocasiones, al momento del nacimiento, nacen con genitales atípicos. ¿Esto qué es? Son unos genitales que, por medio de la exploración física, no podemos definir si son varones o si son mujeres. Esta condición, que actualmente la conocemos como diferencias del desarrollo sexual, se presenta en el 1% de la población, que era lo que platicábamos. Para tenerlo como un poco en perspectiva, lo podemos comparar, por ejemplo, es el mismo porcentaje de personas pelirrojas que existen en el mundo. Entonces, muy probablemente muchos de los que nos están viendo han visto personas pelirrojas. Y entonces eso quiere decir que también hemos estado en contacto con personas con diferencias del desarrollo sexual, solamente que como es algo que se mantiene oculto o como tabú o escondido, no lo sabemos o muchas veces no se diagnostica de manera temprana.
Esas personas que tienen diferencias del desarrollo sexual tienen esta condición biológica que entonces los hace más propensos a presentar lo que conocemos disforia de género. El no sentirse cómodos con el género que se le asignó. Entonces sí, en ocasiones se puede como traslapar un poco estas condiciones biológicas con las que pueden nacer los niños, con que en un futuro deseen cambiar el género con una persona trans. Entonces, digo, y tal vez es entenderlo, porque al final los padres de familia saben cómo están haciendo sus hijos o sus hijas. Creo que ellos deberían todavía ayudar mucho más en esta transición, porque claramente saben que algo está ocurriendo y saben el por qué. Entonces ahí creo que sí, el apoyo de los padres, e independientemente de eso, si no nacieron con esa condición, creo que el apoyo de los padres siempre va a ser fundamental en el desarrollo de todas las personas. Hablando de ya un poco mezclando ya el deporte y invitándolo a la plática, muchos dicen que el ser una persona trans sería algo parecido al dopaje. ¿Esto es algo cierto hablando desde el punto de vista médico y genético o realmente no lo podemos ni siquiera comparar con algo como dopaje? Sí, definitivamente no lo podemos comparar. Si hablamos como de definiciones, el dopaje es cuando una persona consume una sustancia para tener un mejor desempeño en cualquier actividad deportiva. Mientras que el ser una persona trans es una característica intrínseca de la persona. Y es importante mencionar, es una de las muchas características que tenemos como personas. El ser trans tampoco nos define como persona o como ser humano. Entonces sí, definitivamente son dos aspectos distintos. Ok, en tu caso, ¿tú qué opinas, Sofía? En el tema del deporte, y ya lo estaremos entrando mucho más a detalle. Actualmente lo tenemos dividido por categorías y por rama varonil y rama femenil. ¿Tú crees que esa es la forma correcta? Así se ha hecho durante muchos años. Es la forma, y aclaro, no porque se haya hecho durante muchos años que dice que esté bien, la forma correcta de tener el deporte para que la competencia sea lo más equilibrado y lo más justo posible. Pues es que es un asunto muy, muy complicado porque incluso muchas veces nosotras decimos en qué categoría vamos, ¿no? O sea, tenemos quizás esa dualidad y ventaja de que si quieres juegas con hombres o si quieres juegas con mujeres. Pero juegas con hombres y los hombres se sienten intimidados al estar tú en un campeonato, en un torneo, en un equipo, y las mujeres se sienten que no perteneces ahí porque están en desventaja o dentro de su cabella ellas dicen, pues es niña, parece niña o tiene cuerpo de niña, pero para mí es un hombre, o pega muy fuerte o ten cuidado porque nos puede lastimar. Entonces es una situación muy difícil porque entonces una misma entra en ese conflicto de entonces dónde voy, con quién juego, con quién participo. Se supone que todo el mundo siempre nos metió el chip en la cabeza de que solo hay hombres y mujeres. Para nosotros es un asunto muy difícil desde pequeños porque dices entonces que tengo que ser niña o niño, o por qué no me identifico aquí, o por qué tengo este cuerpo y mi mente piensa esto. Es muy, muy complejo el asunto. Afortunadamente están cambiando toda la situación por las personas que entregaron su vida, por las personas que buscaron por los derechos para las personas como yo. Y hoy en día ya hay más apertura en el deporte. Sin embargo, no deja de haber esa discriminación, incluso en la misma comunidad gay hacia nosotras. Sí, se va ganando terreno, pero claramente son procesos que hasta que alguien levanta la mano y decir, oye, tenemos que generar esta igualdad, pues empezamos a ver todo esto que tú comentas, ¿no? Incluso no solamente es que haya crítica de la parte de hombres, de mujeres, o que todos entendemos que hay solo hombres y mujeres. Hoy la actualidad nos está abriendo mucho el panorama, afortunadamente. Pero sin lugar a dudas, si algo, creo que, y ya nos contestarás después del corte, si algo puede beneficiar, es que no tratemos de verlo, si estamos a favor o estamos en contra, sino verlo como algo totalmente natural
y que podemos convivir los unos con los otros. Creo que ya me dirás tú si eso es parte de una probable solución o si realmente, digo, obviamente muchas cosas más, ¿no? Pero ya nos contarás después de la pausa. Sofía, vamos a hacer nuestra primera pausa. Regresamos aquí en Salud y Deporte. Recuerden que nos pueden sintonizar en su televisión en Canal 14, en internet en mxplay.tv y canal14.tv y en nuestras redes sociales @canal 14. Al regresar vamos a platicar, ya le damos entrada a Ricardo del Real. Continuamos en Salud y Deporte y es momento, ya les platicábamos al inicio del programa, que vamos a estar platicando con Ricardo del Real, atleta olímpico, y pues él nos comparte un poco de su historia dentro del deporte y también de esta transición de Mónica a Ricardo. Soy Ricky del Real Oli, soy olímpico de taekwondo, por supuesto. En toda la década del 90, bajo el nombre de Mónica del Real, tuve el gran honor de representar a mi país. Estuve presente en eventos internacionales de la talla de los Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, Campeonatos del Mundo, Copas del Mundo, Juegos Mundiales, hasta que el taekwondo se hizo oficial en el programa olímpico y tuve la gran fortuna de ser la primera generación en competir en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 dentro del programa oficial. En ellos pues tuve muchos resultados, medallas de oro, platas y bronces, y me retiré en los Juegos Olímpicos con un 9º lugar. Ahí es cuando le dije adiós a mi carrera deportiva. Dentro de los reconocimientos que obtuve, pues tuve el galardón del Premio Nacional del Deporte en 1997. ¿En qué momento decidiste que eras Ricardo y no Mónica? Wow. Esta sensación la tuve desde los 4 años de edad. Sabía que no andaba bien algo conmigo, que era incongruente la manera en que me vestían cuando estaba en mi infancia. Yo creía que pues el día de mañana iban a cambiar las cosas y pues jamás pasó. No había información en esos entonces y no fue hasta el 2017 que comencé mi transición a Ricardo y fue pues una larga espera, pero valió muchísimo la pena. Me logré rodear de gente profesional y especializada en temas trans y eso fue que de la mano me pude ir paso a paso para poder lograr el objetivo y la meta de lo que hoy pueden ver en pantalla. Seguiremos escuchando más adelante a Ricardo del Real y dejaba un poco la pregunta antes de ir al corte si parte de la solución para tener una mejor convivencia entre todos, Sofía, sería como este apoyo de la sociedad en general, sin pensar en cómo estoy a favor o en contra, sino más bien es como, está bien, si realmente tú hoy quieres identificarte bajo el nombre de Sofía, está perfecto. ¿Sería una de las soluciones? Es que yo creo que el principal motivo aquí es un punto de respeto, de cultura y de valores que nos hacen mucha falta, sobre todo en el lugar donde nos desarrollamos, ¿no? En nuestro caso aquí en México, hay siempre esa doble moral de las personas que por una parte lo toleran, pero por otra parte no lo aceptan. Entonces es una situación de que puedes estar en un equipo y tus compañeras te apoyan, pero el rival puede decir, no, ¿cómo es posible que esté jugando una persona trans si somos puras mujeres? Es por eso que estoy en una liga donde es una liga abiertamente gay y sin embargo hay esa apertura para que también jueguen, hay chicos que son hetero, que no hay ningún problema de discriminación. Entonces ese es el punto de que se abran espacios para que podamos practicar el deporte libremente, porque eso es el deporte. El deporte es muy noble, yo no sé por qué para todo este tipo de situaciones se ponen trabas, se ponen etiquetas, se ponen límites. Cuando realmente competimos como cualquier otra persona, nuestro juego de hecho como niñas trans es muy diferente al de los niños gay o al de las personas que tienen otra identidad. Y es lo que perciben las chicas que nos apoyan, de que, no, pues juega como niña o es muy delicada o tiene mucho cuidado. Entonces, es ese problema que siempre hay estigma en el deporte hacia las personas trans. Sí, es lo que decías, ¿no? De la niña que es muy delicada, ¿no?
hoy ya vemos un avance en el fútbol femenil muy importante, ¿no? Sí, exacto. Y de verdad que da muchísimo gusto ver este crecimiento en el fútbol femenino porque ves el nivel y la calidad y dices, ¿en qué momento quién lo separó, no? O sea, como para qué. Incluso yo no sé si en algún momento pues ya se hará como esta liga mixta, que pues, yo no lo vería tampoco malo, porque pues al final, pues 2 piernas, 2 manos, ¿no? O sea, pueden jugar por igual. Pero bueno, creo que es parte de esta transición que todos estamos haciendo. Son tiempos diferentes. Hace, no sé, nuestros abuelos, pues ni pensarlo, ¿no? Era como, tienes que ser de esta forma y no había manera. Todavía hay países en donde ser homosexual. Se viene Qatar, el Mundial. Ahí está prohibido, ¿no? Y está muy, muy penado. Regresando al tema del cambio, los hombres que deciden ser mujeres, por llamarlo de alguna manera, y espero interpretarlo de la mejor forma, tienen que tomar ciertas sustancias en muchas ocasiones para hacer este cambio. ¿Parte de este cambio les llevaría a tener algún riesgo? Sí, como parte de la transición es tomar medicamentos para que, sobre todo, aquellos que nacieron como hombres y que quieren ser mujeres, disminuir sobre todo los niveles de testosterona. Entonces, bueno, siempre que administramos cualquier tipo de medicamento, siempre va a haber pues este riesgo de eventos adversos. Y bueno, pues todo lo que ocasiona este desbalance hormonal, pues muchas veces no los hace sentir de la mejor manera precisamente durante esta etapa de la transición. Porque, dígame, en el caso de Ricardo, pues él tuvo que aumentar la testosterona, ¿no? Él tuvo que aumentar la testosterona. Al revés. Así es. Ahora, hablamos muchísimo de la testosterona y no, es que los hombres producen más y pero, bueno, ni sabemos qué es la... Explícanos, por favor, a todos para que ya, si quieren debatir en algún momento, pues por lo menos hablen con razón de qué es la testosterona. La testosterona es una hormona. Esto es algo que normalmente produce nuestro cuerpo y tanto en hombres como mujeres, como tú bien lo decías, lo producimos. La diferencia es que generalmente los varones la producen en mayor cantidad. Esta hormona, ¿qué significa que sea una hormona? Es una sustancia que se dedica a construir. ¿Y qué construye esta hormona en nuestro cuerpo? Ayuda a la construcción y a la mineralización de los huesos, a que los huesos sean más fuertes, y también va a ayudar a construir más masa muscular. Entonces, es por esto que generalmente pues, los hombres tienen estos cuerpos pues, más grandes y es más fácil que desarrollen la masa muscular. Pero esto no quiere decir que una mujer claramente va a tener que estar 20 horas más en el gimnasio para lograr ese físico tal vez que un hombre de forma natural lo produce más rápido, pero sí puede llegar, a lo mejor, si te beneficia la testosterona para incrementar la masa muscular como hombre, como mujer tal vez no lo vas a generar, pero puedes llegar a ese mismo nivel. Así es, como mujer, no al mismo nivel de testosterona, pero sí, por ejemplo, yendo al gimnasio, haciendo más ejercicios, sí se puede llegar a conseguir una masa muscular. Generalmente es lo que sucede. A las mujeres nos cuesta un poquito más de trabajo ganar esa masa muscular. Ok. Y también le preguntamos a Ricardo cómo le afectó en su momento el no sentirse libre de ser, pues, quien es Ricardo, y esto nos contestó. Mucho. Afecta mucho psicológicamente. Es algo como si tuvieras una piedra en el zapato todo el tiempo y que esa piedra se te mueve en diferentes partes del pie y de pronto la sientes grande, de pronto la sientes pequeña. La ropa que te ponen no va contigo. La manera en cómo se dirigen contigo no va con lo que tú sientes desde muy profundamente, desde lo más profundo de ti, desde tu alma. Y es algo que no va, es algo incómodo. Durante mucho tiempo yo pasé por eso y bueno, pues ahora disfruto mucho ir a comprarme ropa, de sentirme cuando me llaman por mi nombre, por mi género. Así es que es algo mágico, pero en el trayecto no es nada padre, es muy incómodo.
Y en tu caso, Sofía, ya nos comentabas cómo te afectó de pequeña y también cuando eras adolescente este tema de no sentirte libre, de poderle decir al mundo, pues soy Sofía, y llegaste al punto incluso de pensar en suicidio, que era lo que nos comentabas. ¿Cómo logras desaparecer ese pensamiento de tu cabeza para estar hoy aquí con nosotros y decirnos, sí, soy Sofía y además practico fútbol? Pues es un proceso muy duro. Anteriormente yo platicaba, ya sabes, lágrimas, recuerdos, cosas que no superaba, pero conforme vas avanzando, vas alcanzando objetivos, te vas dando cuenta que todo es posible si tú te lo proyectas, si tú tienes esa fuerza y esa tenacidad de avanzar hacia tu camino, hacia tus metas. Fue cuestión de, como dice la doctora, de administrarme hormonas, juntarme con gente afina a mis ideas y trabajar. Soy estilista, entonces por medio de eso pude obtener los medios y las herramientas para alcanzar mis objetivos. Ya después de mucho tiempo fue conforme llegué a esta liga en donde estoy jugando ahora, fue donde conocí gente y donde darme cuenta que puedo desarrollar el deporte abiertamente sin miedo a que me critiquen o que me limiten o que me censuren por ser trans, porque en un equipo de varones pues no puedo participar. Con las niñas hoy en día ya es más aceptado, pero hay algunas que les incomoda que estés participando con ellas. ¿Y qué les incomoda? ¿Que juegues mejor? No, se sigue aprendiendo. Llegué de ceros prácticamente a jugar al equipo. He aprendido mucho y participar aquí, participar allá, que te invitan a un torneo, que estás jugando a la cascarita, todo eso te permite desarrollar habilidades y aprender jugar el deporte, porque finalmente como no había espacios donde pudiera practicarlo, pues tampoco había lugares donde aprenderlo. Entonces esto me ha permitido avanzar paso a paso. Quizás empecé muy tarde, porque me hubiera encantado hacerlo en la adolescencia, cuando fue mi transición, pero lo importante es que lo hago. Y esto sirve de ejemplo para las demás generaciones que vienen y que la gente se dé cuenta que podemos participar en el deporte que queramos y que no va a haber límites, porque eso es lo que nos falta, información. Sí, exacto. Justamente por eso decidimos también dar este espacio en este programa de salud y deporte, porque nosotros estamos promoviendo, en México tenemos que promover muchísimo la actividad física y el deporte, pero si además ponemos como estos candados porque, híjole, es que no hay espacio para ti, porque pues o eres hombre o eres mujer, no hay espacio, pues estamos peor todavía, ¿no? Si lo que queremos promover, creo que por ahí no es el camino. Vamos a hacer de nuevo una pausa. Recuerden que nos pueden escribir en nuestras redes sociales, @soy Jorge Rubio P y en @canal 14. Al regresar tendremos más preguntas de nuestro público sobre deporte trans. Continuamos en Salud y Deporte y ya comentábamos que en los últimos años, pues esta lucha por la equidad, tanto de hombres con mujeres y también el deporte trans, es una nueva lucha, o no tan nueva, pero que ha tomado mayor auge en los últimos años, pues tomó mucha importancia, sobre todo en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, y le preguntamos a un olímpico como Ricardo del Real que qué pensaba y qué opinaba acerca de la inclusión de personas trans en las competencias olímpicas, y esto nos comentó. Yo opino que está muy bien, que todos y todas tenemos el derecho de representar a nuestro país, que todas y todos tenemos el derecho de ejercitarnos, de practicar alguna disciplina, de hacer ejercicio libremente. Es un derecho humano el deporte. Así es que me siento contento. Si bien entiendo que en el deporte de alto rendimiento hay reglas, hay muchas cosas que se tienen que hacer, estoy convencido de que todas las personas trans que hasta el día de hoy han participado han cumplido esas reglas. Sin embargo, están regularizando muchas cosas para evitar ese tipo de señalamientos, que son señalamientos vacíos, porque si hay o no ventaja cuando se es en especial una mujer trans, pues no soy ni médico ni científico para poder determinarlo. Eso
lo determinan los expertos en la materia y sobre todo, yo lo llamaría instituciones, organismos internacionales que están en el estudio de todo, ¿no? Estoy convencido de que para que pueda haber un dictamen concreto, pues es un estudio que se debe o se debió llevar a cabo con bastante tiempo, ¿no? El organismo, cuando uno se somete a un reemplazo hormonal, lleva tiempo de adaptarse a las hormonas que estamos nosotros introduciendo en nuestro cuerpo para poder estar dentro del género que nos identificamos. Lleva tiempo y creo que también tiene mucho que ver la disciplina. Entonces es muy diferente una disciplina que se rige de velocidad, de fuerza, de contacto, ¿no? A mí me gustaría conocer si es que ya hay un estudio, a cuánta gente se le hicieron, en cuánto tiempo, y si lo hay, bueno, pues que efectivamente pues quite esas dudas que se tienen en todos lados para evitar esa cacería mediática, ese señalamiento, para mi gusto, de muy mal, pues vaya, para mi gusto muy reprobable, ¿no? De que estén criticando a un ser humano que quiere representar a su país y que está cumpliendo hasta el día de hoy las reglas del juego. Entonces, bueno, estaremos esperando a las instituciones. Hoy la FINA ya se pronunció que va a darle la bienvenida a todas las personas trans que quieran ser representantes de su país, siempre y cuando hayan transicionado a partir de los 12 años. Desconozco si ellos tienen ya un dictamen científico y médico para que hayan tomado esa determinación. Si lo hay, me gustaría conocerlo. Y si no, me gustaría saber sobre qué argumento, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es de que ya se están tomando cartas en el asunto y que ya va a haber esa apertura para que cualquier persona pueda representar a su país sin estar con ese bajo el ojo público de que se esté siempre criticando por su pasado. Misma pregunta para ti, Sofía. ¿Tú qué opinas de que ya se esté incluyendo a deportistas trans en competencias tan importantes como unos Juegos Olímpicos? Y también lo acabamos de ver en Estados Unidos con una nadadora en el colegial. Pues yo creo que ese es el punto de partida, que esto es la punta de lanza para que en el futuro las personas que también están en la misma situación que yo se den cuenta que pueden participar en el deporte y sea ejemplo para que hayan esos espacios y que las personas puedan desarrollar su deporte sin limitaciones, porque ese es el punto, que la gente no conoce el tema. No hay espacios donde nos permitan desarrollar el deporte y podemos ser atletas como cualquier otra persona. No importa ni el color, ni la orientación, ni la procedencia de la persona, sino que el punto es aquí el deporte, que es el centro de todo esto, y son espacios que se están abriendo y está súper bien porque es en el deporte, en concursos de belleza, en la música, en el arte, donde siempre ha existido el tema de las personas gays. Entonces, esto está muy padre porque está abriendo espacios para la comunidad y para las generaciones que vienen, que obviamente van a ser las más beneficiadas de esta situación. Y ya creo que vernos como la misma especie, ¿no? Porque Exacto. de repente es como vemos de forma extraña a las otras personas. Entonces, al final, todos vivimos en el mismo planeta y debemos aprender a convivir. Y perdón que sea tan reiterativo, pero esa es, creo que, una de las bases. Si aprendemos a convivir, a respetar a las personas que tenemos al lado, vamos a avanzar mucho mejor. Y creo que es algo que está costando mucho trabajo, no solo en el país, sino en todo el mundo. Vamos a escuchar una nueva pregunta de nuestro público, a ver qué nos preguntan ahora. Soy Aida Martínez y mi pregunta es, ¿los deportistas trans tienen alguna ventaja? Esa es como de las preguntas del millón, ¿no? Que siempre se hace, y es que tienes ventaja porque tú no deberías competir con mujeres, porque eres más fuerte, porque tú naciste siendo hombre. O por lo menos eso decía el papel. Exacto. ¿Qué le puedes contestar a nuestro público de la ventaja? Pues yo pienso que no, porque como explicó la doctora, para tener esta transición, las mujeres tienen que administrarse
testosterona y en nuestro caso la progesterona. Entonces, eso, digamos, nos pone a la par de cualquier chica. Yo he jugado con mujeres cisgénero o con chicas que son lesbianas y te llegan más fuerte que un hombre, son a veces hasta más toscas dentro del juego. Entonces eso derrumbaría esa cuestión que la gente piensa de que tienes ventaja, porque no, estamos a la par. Y simplemente es el deporte, así es, es un atleta, se tiene que ser muy disciplinado, llevar una constancia, llevar una evolución para poder alcanzar sus metas, y yo creo que participamos y competimos como cualquier otro atleta. No hay esa ventaja, se tiene más bien el estigma por parte de la sociedad de que son niños, ¿cómo están con las niñas? O si es mujer no va a tener igual la fuerza que un hombre, pero no sé. Ahí está el ejemplo de nuestros olímpicos, que han sido unos fregones donde quiera que se ponen y pueden competir a la par de cualquiera. Eso sería la respuesta para la... Sí, vemos ya esta inclusión al no haber estos estudios tan claros en donde se demuestre lo que muchas personas dicen, que hay una ventaja. ¿Cuál tendría que ser el parámetro entonces, médicamente hablando, si es que existe, o pensando así como vamos a darles una idea sin cobrarles, ¿cómo podríamos medir para decir, ok, eso será lo más justo posible? Porque también lo comentábamos, pues Michael Phelps, si tenía los brazos más largos, entonces está teniendo una ventaja. Que esa es la misma ventaja que dicen muchos que tienen los deportistas trans, sobre todo cuando hay una transición de hombre a mujer. ¿Qué parámetros podemos poner para decir, creo que esto podría funcionar? Sí, precisamente platicábamos mucho de estas ventajas biológicas. Entonces platicábamos precisamente de Michael Phelps, que pudiera tener una condición genética que lo hizo tener una brazada mucho más amplia que sus competidores. Bueno, entonces también estaríamos hablando de una ventaja y la competencia ya no sería una competencia justa. En el caso de los atletas trans, como muy bien platicábamos, lo que se ha optado ha sido por medir los niveles de testosterona. Y actualmente lo que se hace es que las mujeres trans deben de tener ciertos niveles de testosterona, no solo al momento de la competencia, sino 12 meses antes de la competencia, durante la competencia y el tiempo que quieran seguir compitiendo. Pero bueno, finalmente el ser trans, como lo platicábamos, es solamente una característica de esa persona. Y como muy bien lo comentaba Sofía, otras características, bueno, es qué tan disciplinado es esa persona. Si una persona es lo suficientemente disciplinada, va a poder lograr hacer lo que se proponga. Entonces, sí, definitivamente hay que verlo como una característica de las muchas otras características. En cuanto a qué otra cosa podemos marcar o qué otra cosa pudiera funcionar como un biomarcador, como bueno, para lograr hacer la competencia más justa, continúan los estudios. Y hasta el momento la testosterona ha sido el biomarcador que se ha escogido, pero pues sabemos que no es el mejor y que debe de haber otras cosas que se deben de tomar en cuenta. Sí, hay muchas cosas que se deben tomar en cuenta. Hoy en día los estudios arrojan, y por eso el Comité Olímpico Internacional dice, a ver, nada me está diciendo que va a llevar una ventaja, que en este caso fue en halterofilia. Y le preguntamos a Ricardo también un poco, él que está metido tanto en este mundo olímpico, dentro del Comité Olímpico Mexicano, que qué se estaba haciendo en México justamente para ayudar a todas estas personas que quieren competir como deportista trans, y esto fue lo que nos compartió. Pues ahorita por lo que vemos las instituciones internacionales como las federaciones pues están tomando cartas en el asunto, tienen que apoyarse de organismos que tengan que ver con el tema de la investigación, del estudio. Y hablando de México, pues creo que hay mucho por hacer, se necesita muchísima sensibilización y también es algo entendible, yo lo llamaría así, porque si no hay una acción de parte de las internacionales para que vaya bajando a las nacionales y a la vez a las estatales, pues de pronto no hay un manual, ¿no? Pero eso no exime de que la gente discrimine nada más por su condición o por su físico. Eso no. Yo creo que sí se debería de empezar a hacer movimientos de sensibilización en la sociedad, porque antes de cualquier cosa hay personas que quieren ejercitarse libremente, que quieren aprender una disciplina y que no por su físico van a ser segregadas o discriminadas. Entonces,
hay que hacer mucho trabajo, hay que sensibilizar a muchos y a muchas para que no haya ese tipo de obstáculos y que puedan desarrollarse y ejercitarse libremente. Momento de hacer nuestra última pausa. Regresamos para cerrar este tema tan interesante, deporte trans. Continuamos aquí en Salud y Deporte. Gracias por continuar con nosotros aquí en Salud y Deporte. Última parte para continuar hablando de deporte trans. Alejandra, desde el punto de vista genético, ¿qué diferencias hay entre una persona trans y una persona que no es trans? Es una muy buena pregunta y creo que voy a empezar explicando un poco qué son los genes, porque creo que hemos estado hable y hable de la genética y demás, y no hemos platicado acerca de la pregunta básica. Bueno, ¿qué es un gen? Los genes son las instrucciones que nos heredan mamá y papá que le dicen a nuestro cuerpo cómo se va a formar y a funcionar. Hay que partir que todas las personas somos diferentes y todas las personas vamos a tener cambios en nuestros genes y eso va a ser lo que nos va a hacer a unas personas más altas, más bajitas y esta variabilidad que conocemos. ¿Qué es lo que sabemos acerca de las personas trans? Antes se creía que el ser una persona trans era una cuestión más bien psicológica, algo que esa persona creía. Ahora sabemos que no es así de simple, que es una situación mucho más compleja y que hay toda una base biológica. Es decir, sí hay ciertas diferencias en el cuerpo de una persona trans que se han podido ir identificando y esto es lo que hace que esta persona se identifique con el sexo opuesto al que se asignaron. Se ha visto, por ejemplo, que puede haber ligeros cambios o estos pequeños cambios en los genes y, por ejemplo, se ha visto que el 33% de esta como composición de lo que hace una persona trans se debe a estos factores genéticos. Entonces, definitivamente es toda una complejidad lo que hace ser una persona trans. Ok. Hablando de, ahora que entendemos un poco más de genética, digo que es un mundo muy interesante. Y para ir cerrando un poco y en resumen, si hablamos de una superioridad física de los hombres, ¿solo lo podríamos pensar como realmente algo que es solo por el tema de testosterona? No, definitivamente es algo mucho más complejo, porque finalmente los hombres no solamente son testosterona, tenemos muchas más hormonas, producimos muchas más cosas, expresan los hombres distintos genes que las mujeres. Entonces, la testosterona es solamente una parte que hace a los hombres más fuertes. Ahora, hay situaciones que un hombre y una mujer tienen diferentes, hablando en específico ciclo menstrual. ¿Cómo es en ese momento una mujer que tiene su ciclo, hablando a lo mejor de una competencia, le puede llegar a afectar? Y poniendo en comparación esto, ¿no? Si tenemos a un deportista trans y a una mujer de nacimiento registrada como tal, compitiendo a la par, mientras una tiene el ciclo menstrual, lleva cierta ventaja esta otra persona que no es posible, no es humanamente posible que lo tenga, o no hay ventaja. Definitivamente durante los ciclos menstruales o en una mujer vamos a tener estos cambios, aumento de distintas hormonas y de repente bajan las hormonas. En estos picos de hormonas sí pudiera haber ciertos momentos en los que las mujeres pudieran tener ciertas ventajas o ciertas desventajas. Pero bueno, finalmente, como lo hemos dicho muchas veces, esta es solamente una característica. Y las mujeres, pues, compensan de otra manera estos sube y bajas de hormonas. Sí, como lo has dicho en el programa, cada persona es diferente. Habrá mujeres que dicen, no, es que yo en ese momento es cuando me siento muy fuerte, ¿no? Entonces podremos hablar, pero muchas otras sí dirán, es que a mí me da, pero para abajo durísimo, entonces para mí sí será una desventaja, pero regresamos a lo mismo. Tal vez la otra tiene una zancada más larga que la tuya, entonces al final se tiene que ir compensando. Todos tienen que ir creando como ciertas estrategias, sobre todo hablando del deporte, para ver cómo puedo ser mejor que la otra persona, sin pensar que lo primero que se les tiene que venir a la cabeza es cuál es su sexo, ¿no? O sea, en un maratón, digo, normalmente los tiempos más bajos son de los hombres, pero vemos que están corriendo todos parejos. Sí. Porque pues, al final sí se hace la separación, pero creo que donde tal vez es mejor tener las separaciones en el boxeo, por ejemplo.
porque sí tienes que tener pesos. Y me refiero a la separación de pesos, no necesariamente de hombres y mujeres, los pesos. Sofía, ¿tú qué le puedes decir a todas esas personas que hoy pues no se sienten identificadas con el género que se les asignó y que no saben qué hacer y que realmente, y es muy probable que estén muy frustradas y tengan un tema de salud mental bastante deteriorado en estos momentos? Pues yo les podría recomendar que se acerquen al deporte, se acerquen a sus delegaciones o a alguna organización en sus estados, que se junten con las personas que son afines a ellas y que busquen hacer un equipo o acercarse a algún entrenador, a alguna instancia donde puedan desarrollar el deporte, porque es mucha la carga emocional y social que traemos encima. Entonces, a través del deporte canalizamos todas esas situaciones. Nos hace sentir bien. Somos personas que desde chiquitas luchamos por ser nosotras mismas, es una gran paradoja, pero a través del deporte podemos desarrollar esta situación y podemos encontrar personas afines a nosotras para poder desarrollar el deporte y ser felices, porque las personas que estamos metidas en el deporte totalmente cambian nuestra mentalidad, nuestra forma de vida, es disciplina, es constancia, es lucha. Y obviamente no significa que tengamos que siempre ganar, siempre vamos a estar en ese proceso de aprender, de tener derrotas, de encontrarse piedras en el camino, pero las personas tienen que acercarse al deporte para que puedan llevar un estilo de vida mejor y sembrar semillitas para que las futuras generaciones tengan un mejor mundo. Y es muy importante lo que tú estás haciendo, Sofía, porque estás creando este camino, porque ni siquiera podíamos hablar tal vez que había un camino sin pavimentar, un camino de terracería. Realmente lo están trazando, podemos decir que es un camino que apenas empieza a encontrar el camino y que se están abriendo estas puertas justamente y que ustedes están dejando esa semillita hoy en día, porque como tú hay muchas otras que están levantando la voz y una de esas personas que también está levantando la voz es Ricardo y justamente le hicimos esta misma pregunta, ¿qué le puede decir él a esas personas que hoy dicen quiero ser atleta pero no puedo porque no me siento identificado con el sexo que me asignaron? Que se acerquen a su colectivo, al colectivo que tengan más cercano a su ciudad. Estas personas que siempre trabajan por los derechos de la comunidad LGBT tienen conexiones, pueden orientarles mejor a qué personas preguntarles, ver, para que puedan hacer esa transición, si es que la quieren hacer, ese reemplazo hormonal acompañados, ¿no? Acompañadas. No es cualquier cosa. Es algo que debe de ser paso a paso, con muchísima paciencia, pero de la mano de especialistas, tanto el endocrinólogo como el sexólogo, como el psicólogo, porque es todo un proceso en el que también nos tenemos que preparar mucho psicológicamente, precisamente para poder enfrentar a esta sociedad que no tiene esa información y que le es sencillo señalar, que le es sencillo simplemente agarrar un dispositivo y escribir cualquier cosa con falta de información. Entonces, yo te invito a que te acerques con estas personas, con estos colectivos y que puedas, solventar tus dudas. Y vuelvo a recordarles, el preguntar siempre es sano y cada duda que se tenga seguramente vas a encontrar una respuesta. Te deseo mucho éxito. Hasta luego. Muchas gracias a Ricardo del Real, un promotor del deporte trans. Está pues creando junto con Sofía y muchas otras personas este camino para que muchas otras personas pues puedan acercarse al deporte que tanto les apasiona. Y imagínense ustedes cuántos atletas no ha perdido México justamente porque tienen esta limitante. Hoy creo que tenemos que tener esta apertura a muchas cosas y sobre todo también para el deporte trans y entenderlo y también pues mantenernos más informados. ¿Hay información suficiente hoy en día o tú crees que sí falta que alguien diga, oye, aquí está este documento, aquí puedes leer, ¿no? Porque nos las pasamos todo el tiempo en el teléfono viendo TikTok, Instagram, Facebook, pero tampoco es que nos esté saliendo información todo el tiempo de qué es ser trans, ¿no?
Sí, definitivamente falta aún información. El inicio de estudiar a las personas trans y cómo las podemos apoyar, y también esta cuestión de cómo hacer más justo el deporte es algo que es algo relativamente reciente, y por lo tanto la información que tenemos continúa siendo poca la información. Actualmente hay muchos investigadores, hay muchos estudios, y finalmente ese es nuestro objetivo: poder ayudar y apoyar a las personas trans para que podamos convivir de una mejor manera. Claro, bueno, y los médicos nos ayudan en muchas cosas, ¿no? Y además en el tema de la genética, o los médicos especialistas en genética, pues además son los más cercanos a estos estudios, y que ayudan no solamente obviamente en el deporte trans, sino en muchísimo. Y bueno, qué bueno que tuvimos hoy tu punto de vista, tu perspectiva. Ya para terminar, Sofía, ¿qué le dices a todas esas personas que hoy te están viendo? Deja tú si quieren incluirse o no en el deporte, que ese siempre es el objetivo de este programa, que hagan actividad física, que vayan al deporte, que lo practiquen, que lo prueben. Pero ¿qué le puedes decir a todas las personas que hoy, pues desafortunadamente, no pueden salir a la calle y decir: yo no me llamo Alejandro, yo me llamo Alejandra, quiero ser Alejandra? Y que no se atreven por miedo tal vez a sus papás, tal vez a sus hermanos, a sus hermanas, o a sus familias, a sus vecinos, porque es, no sé, tal vez tenerle miedo a todos. Yo les diría que tomen valor, que tomen las riendas de su vida y que se enfrenten a todo lo que tenga que venir sobre la marcha y sean libres, sean felices. Si quieren ser niñas y ya tienen 40, 50, no importa. Si quieren ser niños y la gente les dice que no es correcto, que también tomen valor y se enfrenten a... que luchen para ser ellos mismos, porque nunca les vamos a dar gusto a la gente. No somos moneditas de oro. Habrá gente que nos apoye, habrá gente que nos deje de hablar, habrá gente que se aleje, pero realmente quien tiene que tomar las riendas de la vida es uno mismo. Tiene que ser uno fuerte y tenaz en esta lucha, en esta transición, y que no hay límites. Realmente los límites se los pone uno mismo. Tenemos todo en este tiempo, las redes, la información, la ciencia, todo nos está apoyando. Entonces ya el único limitante es el que se están poniendo a sí mismos esas personas. Tienen que ser felices. Así es, el límite muchas veces empieza por uno mismo. Exacto. Muchas gracias, Sofía. Por favor, regálanos tus redes sociales, porque seguramente mucha gente te va a querer escribir y tiene muchas dudas. ¿Cómo te pueden contactar? En Instagram estoy como Sofilongi, con J, y en Facebook estoy como Sofu Figueroa Azteca. Perfecto. Muchas gracias, Sofía, por haber estado aquí con nosotros. Un placer. Alejandra, por favor, regálanos tus redes sociales, donde te puede encontrar la gente para cualquier duda que tengan del tema médico y genético. En Instagram estoy en @clínica-Gulliver, que es otro de los lugares donde trabajo, y bueno, ahí me pueden encontrar. Perfecto. Muchas gracias, Alejandra, Sofía, y a Ricardo, que también participó aquí con nosotros en este programa, y sobre todo gracias a ustedes que nos permitieron entrar a sus hogares a través de su televisor por Canal 14, en internet por mxplay.tv y Canal 14.tv. También agradecemos sus comentarios en nuestras redes sociales, @Canal 14MX y @Soy Jorge Rubio P. Nos vemos la próxima semana.